muy sencilla de la biología. Hoy vamos a hablar de un sistema bien especial, bien importante, y es el sistema circulatorio. Aprenderemos qué es el sistema circulatorio, qué funciones desempeña, y conoceremos en detalle cómo es el sistema circulatorio en los seres humanos. Primero que todo, ¿qué es el sistema circulatorio? Recordemos que el sistema circulatorio es un sistema de transporte. Se encarga de transportar por todo el cuerpo sustancias que necesita y al mismo tiempo también va a recoger aquellas que no necesita para que luego puedan ser. Profe, no se escucha. O en este caso la sangre, que es ¿Se está escuchando? Ya, sí, señor. Más el sistema de transporte. A través de este líquido es que se van a transportar todas las sustancias que el cuerpo necesita. Y por otro lado debe tener un sistema de vasos conductores o unos vasos sanguíneos, que es por donde va a transitar la sangre con todas aquellas sustancias que deben de ser o que deben recorrer todo el organismo. Ahora, ¿qué funciones debe desempeñar un sistema circulatorio? Por un lado, el sistema circulatorio debe transportar oxígeno por todo el cuerpo. Entonces, ¿qué hace el sistema circulatorio? Pues nuestro cuerpo, todas nuestras células necesitan oxígeno para poder vivir, porque gracias al oxígeno se hace la respiración celular y se obtiene la energía en forma de ATP, que es lo que mantener vivas todas nuestras células, todos nuestros tejidos y todos nuestros órganos. Entonces, como los pulmones no pueden bajar a todo nuestro cuerpo a entregarles oxígeno, el sistema circulatorio se va a encargar de eso. Va a entrar a nuestro sistema respiratorio y va a tomar oxígeno para entregarle a todo el cuerpo. Cuando el cuerpo haga su respiración celular, va a producir naturalmente dióxido de carbono. El sistema circulatorio se encargará de recoger ese dióxido de carbono para que luego pueda ser expulsado nuevamente por el sistema respiratorio. Primera función. Segunda función, se va a encargar de llevar sustancias nutritivas a todo el cuerpo. El sistema circulatorio pasará por el sistema digestivo y una vez que le hemos hecho digestión a los alimentos, esas sustancias nutritivas pasarán al sistema circulatorio, es decir, a la sangre, se repartirán por todo el cuerpo y una vez que las células de nuestro cuerpo usen esos alimentos y hagan su metabolismo, pues van a producir sustancias de desecho, por ejemplo, como la urea. El sistema circulatorio ahora va a recoger todas esas sustancias de desecho y las va a llevar al sistema excretor. ¿Para qué? Pues para que puedan ser expulsadas al exterior. Otra función muy importante, se encarga también de llevar hormonas a donde el cuerpo lo necesita. Por ejemplo, miren, nosotros en nuestro cerebro tenemos una glándula que se llama la glándula pineal. Esa glándula produce varias hormonas. Entre ellas, por ejemplo, produce la somatotropina, que es la hormona del crecimiento en los niños. Resulta que la glándula pineal no puede ir a todos los músculos y los huesos a entregar la hormona somatotropina, porque ella siempre va a estar en el cerebro. Entonces, ¿cómo ayuda al sistema circulatorio? Bueno, pues cuando pasa por la glándula pineal, va a tomar esta hormona y la va a llevar a los músculos y a los huesos de los niños. ¿Para qué? Para que esto se alargue y para que pueda ocurrir el crecimiento. ¿Sí ve lo importante que es el sistema circulatorio? Otra función muy importante del sistema circulatorio, y es que también se encarga de cerrar las heridas, de curar las heridas. Cuando nosotros nos cortamos, es el sistema circulatorio el que se va a encargar por medio de ciertas células de las que hablaremos ahora, de cerrar la herida, de coagular, para que no nos vamos a desangrar. Y una última función muy importante, el sistema circulatorio contiene unas células que nos van a defender de organismos invasores, de virus, de bacterias, toxinas que pueden hacernos daño. De ahí la importancia de este sistema para nosotros. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cómo es el sistema circulatorio en los seres humanos, para que lo conozcamos bien en detalle. Entonces, miren, primero que todo, el sistema circulatorio en los seres humanos está formado pues, por estas tres partes: la sangre, los vasos sanguíneos y el corazón. La sangre va a estar formada por dos partes principales: el plasma sanguíneo y las células sanguíneas. El plasma sanguíneo básicamente está formado por agua, pero dentro del agua que hay en el plasma sanguíneo, que son todos estos espacios, allí nos vamos a encontrar con proteínas, vitaminas, minerales y azúcares, por ejemplo, como la glucosa, que son tan importantes. También encontramos ahí oxígeno, dióxido de carbono
y también algunas sustancias de desecho que se producen durante el metabolismo. ¿Cuáles son las células sanguíneas que nosotros tenemos? Las células sanguíneas básicamente son tres: los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Estas células, recordemos de que todas se forman en la médula ósea de los huesos. Recordemos que la médula ósea es la parte media de los huesos que está vascularizada, y en especial huesos grandes como el de la cadera, por ejemplo, o como el fémur. Ahí se van a producir células sanguíneas. Estas células sanguíneas pueden ser tres. Entonces empecemos hablando de los glóbulos rojos. A los glóbulos rojos, los que usted ve aquí, a estos glóbulos se les conoce también con el nombre de hematíes o eritrocitos. ¿Y cuál es la función principal de ellos? Bueno, cuando ellos ingresan a los pulmones, ¿qué van a hacer ellos? Van a tomar oxígeno de los pulmones. ¿Para qué? Para entregarle ese oxígeno a todas las células del cuerpo. O sea que su función principal es transportar oxígeno. Y cuando el cuerpo utiliza oxígeno, pues produce ¿qué? Dióxido de carbono. Entonces los glóbulos rojos se van a encargar también de recoger ese dióxido de carbono para que luego pueda ser expulsado por medio del sistema respiratorio. Los glóbulos rojos, recordemos algo también, son aproximadamente el 99% de las células sanguíneas que nosotros tenemos. ¿Y cómo es posible que ellos carguen oxígeno? Bueno, ellos pueden cargar oxígeno porque internamente tienen una proteína que recibe el nombre de hemoglobina. Esta proteína en su estructura tiene hierro, y eso hace que esta proteína le dé un color rojo a los glóbulos. Por eso se les llama glóbulos rojos. Y cuando tienen mucho oxígeno, ese rojo se vuelve intenso, se vuelve más brillante. Entonces, los glóbulos rojos tienen esa proteína, y gracias a esa proteína es que nos pueden brindar oxígeno, pueden transportar oxígeno y entregarlo. Además, los glóbulos rojos se caracterizan porque tienen una forma bicóncava. ¿A qué se debe eso? A que los glóbulos rojos en algún momento de su vida pierden el núcleo. ¿Para qué lo hacen? Pues para poder tener más hemoglobina y para poder transportar buen oxígeno para nosotros. Qué generosos son los glóbulos rojos, ¿cierto? Los glóbulos blancos, o también conocidos con el nombre de leucocitos, son el 1% de las células sanguíneas que nosotros tenemos, o un poquito menos. Son un poquito menos del 1%. Son más grandes que los glóbulos rojos. ¿Y la función de los glóbulos blancos cuál es? La función de ellos es defendernos de organismos invasores, virus, bacterias, incluso algunas toxinas. Y hay varias clases de glóbulos blancos que usted puede ver, pero la función de todos ellos es defendernos de organismos invasores. La tercera célula sanguínea que nosotros tenemos son las plaquetas. A las plaquetas también se les da el nombre de trombocitos. Básicamente no son células, sino que son fragmentos de otras células más grandes que reciben el nombre de megacariocitos. ¿Y cuál es la función de las plaquetas? Pues la función de las plaquetas es coagular las heridas. Entonces, cuando nosotros nos cortamos, pues en un momento vamos a botar sangre, pero luego la herida se va a coagular, se va a sellar y no va a botar más sangre. Eso es gracias a las plaquetas, porque ahí donde hubo el corte, ahí empieza un proceso de coagulación. Y eso es importante. Por eso cuando a una persona le van a hacer una cirugía, ¿qué hacen? Le miden los niveles de plaquetas. ¿Para qué? Pues para que cuando se haga la incisión, la persona no se vaya a desangrar, sino que esos vasitos que se van rompiendo también se vayan sellando de forma natural. Entonces, ahí tenemos las tres células sanguíneas. Vamos ahora a hablar de los vasos sanguíneos. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro sistema circulatorio, tres tipos de vasos sanguíneos. Tenemos las arterias, tenemos los capilares y tenemos las venas. Y las arterias son un poquito más grandes que las venas y son más elásticas. Y básicamente las arterias van a tener dos cosas que las van a diferenciar de las venas. Miren, una es que las arterias sacan sangre del corazón para el cuerpo. O sea, la sangre siempre saldrá del corazón por una arteria y se distribuirá por todo el cuerpo. Lo otro, las arterias sirven para transportar sangre que es rica en oxígeno. O sea, por las arterias siempre habrá sangre con oxígeno. Como los glóbulos rojos, cuando tienen oxígeno, se vuelven de un color rojo intenso más brillante, siempre las arterias se van a representar de color rojo, porque están cargadas de oxígeno. Solamente hay una excepción, solo hay una arteria que en los dibujos no viene de color rojo, sino de color azul, porque es la única que no tiene oxígeno. Ya luego vamos a hablar de ella y la vas a conocer más en detalle. Bueno, entonces las arterias, ¿qué van a hacer luego? Se van a dividir en arterias más pequeñas, que reciben el nombre de arteriolas. Esas arteriolas luego se van a dividir en otros vasos más pequeñitos todavía. Incluso pueden llegar a tener el grosor, por ejemplo,
cabello. Esos vasos sanguíneos más chiquiticos que tenemos se llaman los capilares sanguíneos. Esos capilares son tan pequeños que por un capilar sanguíneo solo puede transitar un glóbulo rojo a la vez. Y esos capilares sanguíneos se van a regar por todo nuestro cuerpo y son ellos los que se van a poner en contacto con cada una de las células. Y cada vez que esos capilares pasen, pues le van a entregar a las células, ¿qué? Le van a entregar oxígeno, sustancias nutritivas, todo lo que ellas necesiten. Y a medida que las células empiezan a utilizar esas sustancias nutritivas, pues van a empezar a darle a esos capilares, pues dióxido de carbono, que va a ser tomado por los glóbulos rojos, le van a entregar sus desechos para que luego sean expulsados. Por eso usted ve que los capilares aquí empiezan a cambiar de color. Acá tienen sangre rica en oxígeno, pero aquí ya tienen sangre que está llena de dióxido de carbono. Cuando la sangre o cuando los glóbulos se llenan de dióxido de carbono, se vuelven más oscuros. Por esa razón en los libros se van a representar las venas de color azul. ¿Por qué? Porque tienen sangre que está llena de dióxido de carbono. Resulta que ahora los capilares empiezan a unirse y empiezan a formar vénulas. Luego las vénulas se van a conectar con las venas. Las venas, en este caso, pues van a ser diferentes a las arterias. Se van a diferenciar en dos cosas. ¿En qué dos cosas se van a diferenciar? Bien. Mientras las arterias sacaban la sangre del corazón a todo el cuerpo, ¿qué hacen las venas? Lo contrario, llevan la sangre de todo el cuerpo de regreso al corazón. Además de eso, mientras las arterias tenían sangre rica en oxígeno, las venas tienen sangre rica en dióxido de carbono. Por eso se representan de color azul. Solamente hay una vena que se representa de color rojo. Y ahora la vamos a conocer mejor y vamos a saber por qué. Bueno, estos son los vasos sanguíneos. Ahora vamos a hablar acerca del corazón. Primero que todo, vamos a recordar que el corazón es como una bomba. ¿Por qué? Porque pues, va a impulsar. ¿Qué va a impulsar? Pues va a impulsar sangre por los vasos sanguíneos para que pueda cumplir con su objetivo, que es entregar oxígeno y nutrientes. El corazón de nosotros, los seres humanos, está hecho por 4 cavidades. 2 cavidades superiores que vemos aquí, que reciben el nombre de aurículas. La aurícula derecha y acá tenemos la aurícula izquierda. Y abajo tenemos 2 ventrículos, el ventrículo derecho, perdón, y el ventrículo izquierdo. ¿Cómo funciona el corazón? Bien, el corazón va a funcionar porque él hace 2 movimientos muy especiales. Uno de ellos se llama el diástole, que es un movimiento en el que el corazón se relaja, y el otro movimiento se llama sístole, que es cuando el corazón se contrae. Entonces tenemos diástole y tenemos sístole. Resulta que cuando el corazón hace diástole, es decir, cuando se relaja, resulta que va a llegar sangre de estas venas que están conectadas a la aurícula derecha. Entonces, miren, resulta que la vena cava inferior va a recoger sangre que está llena de dióxido de carbono. La va a recoger de toda la parte inferior del cuerpo, del corazón para abajo. La vena cava inferior va a recoger toda la sangre que no tiene oxígeno y la va a llegar aquí. ¿Y nota que por aquí sale? Mientras que la vena cava superior tienen un nombre muy similar. ¿Qué va a hacer? Pues va a recoger sangre que ya no tiene oxígeno, pero que está en la parte superior del cuerpo. Entonces, una va a traer sangre por aquí y la otra sangre por acá. Esa sangre va a ingresar por venas, porque recuerden que la sangre llega al corazón por medio de venas. Y esa sangre no es que viene de color azul, porque es una sangre que ya no tiene oxígeno, solo tiene dióxido de carbono. Luego el corazón va a tener una contracción. Esa fase de contracción se llama sístole. En ese momento, la sangre va a ser expulsada. De la aurícula derecha va a pasar a la aurícula izquierda y lo va a hacer a través de una válvula. Esta válvula que usted ve aquí se llama la válvula aurículo-ventricular. O también se le puede llamar en los libros como la válvula tricuspide. Entonces, la sangre va a pasar por ese movimiento de contracción de sístole, va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Va a pasar en una contracción. En ese mismo momento, en una fracción de segundo, esa misma contracción, ¿qué va a hacer? Va a hacer que esa sangre, que está llena de dióxido de carbono, pase a esta arteria. ¿Sí nota esta arteria? Esta arteria que usted ve aquí, que parece una T, se llama la arteria pulmonar. Y se va a dividir en dos, en la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. ¿Por qué? Porque cada una se va a introducir en un pulmón, en el derecho, y se va a introducir en el izquierdo. Y también va a pasar por una válvula. Esta válvula se le conoce como la válvula pulmonar, o también se le conoce como la válvula cerebral. ¿Y cuál es el objetivo de esa válvula? Pues de que la sangre no se nos vaya a devolver.
Entonces resulta que una vez que la sangre ha salido por las arterias pulmonares y se ha introducido en los pulmones, resulta que ahora en los pulmones los glóbulos rojos, nuestra sangre, empieza ahora a dejar allí el dióxido de carbono para que pueda ser expulsado. Y así como va dejando el dióxido de carbono, esos glóbulos rojos se empiezan a llenar de oxígeno. Y ese oxígeno, esa sangre oxigenada, esos glóbulos rojos oxigenados, ¿qué van a hacer ahora? Pues deben devolver nuevamente al corazón. Recordemos de que ya no lo van a hacer por esta arteria, porque se combinarían las dos sangres. Ahora va a entrar por las venas pulmonares. Habrían dos venas pulmonares derechas y dos venas pulmonares izquierdas. Note estos agujeros, ambas van a llegar a la aurícula izquierda. ¿Cuándo van a llegar? Pues cuando la aurícula izquierda haga diástole, en ese momento entonces se va a llenar de sangre. Cuando el corazón se relaje y hace diástole, entonces se va a llenar de sangre la aurícula izquierda. Y luego, seguidamente, en una fracción de segundo, va a hacer el segundo movimiento, que es el sístole, o sea, el movimiento de contracción. Y en ese movimiento de contracción, la sangre de la aurícula izquierda pasará al ventrículo izquierdo. En este momento, ahora ese movimiento de contracción es más potente porque este músculo es más grueso en este lado. Por eso es que el corazón se siente más hacia la izquierda que hacia la derecha, aunque él se encuentra en la mitad, porque el movimiento aquí va a ser más potente. ¿Por qué es más potente? Porque en ese movimiento la sangre no solo pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, sino que también va a pasar a la arteria aorta. Si notan, va a pasar aquí. Cuando pase de la aurícula a la ventrícula, lo va a hacer a través de una válvula. Esta válvula también se llama la válvula auriculoventricular, pero también tiene otro nombre, se le conoce como la válvula mitral. Y cuando la sangre vaya a pasar por la arteria, tiene que atravesar otra válvula. Esa válvula, recuerden que es para que la sangre no se devuelva. Esta válvula se le conoce como la válvula óptica o la válvula semilunar. Entonces, la sangre va a pasar ahora de aquí a la arteria aorta en un movimiento muy fuerte, por eso el movimiento aquí es más fuerte y el músculo es más grueso, porque de aquí se tienen que distribuir ahora a todos los lugares del cuerpo. Una de las arterias va para los miembros superiores, otra va para la cabeza, otra va para los miembros inferiores. Y noten que la sangre que ha ingresado aquí es de color rojo. ¿Por qué? Porque ahora está rica en oxígeno. Y esa sangre rica en oxígeno va a llegar a todos los rincones del cuerpo para que todas las células puedan hacer respiración celular y de esa forma puedan obtener energía. Eso para hablar de esta parte acerca del corazón, de sus partes y cómo funciona. Resulta que para que el corazón funcione bien, es indispensable que él haga dos movimientos. ¿Recuerda cuáles son? El movimiento de relajación, que es donde se llenan de sangre las dos aurículas, que se llama diástole, ese movimiento, y el movimiento de contracción, que se llama sístole, que es para que la sangre pueda ser expulsada. De aquí va para los pulmones, y por este lado va para el resto del cuerpo. Ese movimiento debe ser sincronizado. ¿Quién lo va a sincronizar? Miren, aquí en este lado nosotros tenemos algo que se le conoce con el nombre de un marcapaso. ¿Qué hace ese marcapaso? Ese marcapaso va a enviar unos impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos son los que hacen que el corazón palpite, que se relaje y se contraiga, se relaje y se contraiga. ¿Cómo va a ser ese movimiento? El corazón va a hacer aproximadamente 70 contracciones por minuto, ¿se imagina? O sea que un poquitico menos de un segundo se demora todo este movimiento. Y mire todo lo que puede hacer para nosotros. Resulta que ese movimiento de sístole y diástole también es muy importante, porque permite que se pueda también conocer la presión arterial de las personas. ¿Cómo se hace? Resulta que la presión siempre se mide en dos números. Uno corresponde a la fase sístole, ese va en la parte de arriba, que es 120. Normalmente esa presión sistólica, la de contracción, debe ser de 120 y es el movimiento más fuerte. Mientras que la diástole hace un movimiento, digamos, menos fuerte. En este caso, la presión sería de 80 milímetros de mercurio. Si una persona tiene estos datos en la presión, 120 de presión, 120 milímetros de mercurio en el sístole y 80 en el diástole, quiere decir que su presión arterial se encuentra bien, o si es un poquitico menos, no hay problema. Pero cuando esa presión aumenta, por ejemplo, a 140 o aumenta a 90, quiere decir que la presión arterial se encuentra alta y quiere decir que nuestra salud se encuentra en riesgo. Ahora viene la pregunta, ¿por qué se pone alta la presión arterial? Miren, en la mayoría de los casos, eso se debe a una afección que recibe el nombre de arteriosclerosis.
¿Qué es la arteriosclerosis? Es el endurecimiento de las arterias. Y eso se debe a unas placas de colesterol que se van formando en las arterias. Puede ser en las arterias del corazón que se formen esas placas, o puede ser también en arterias de otros lugares de nuestro cuerpo. ¿Por qué se van a producir esas placas de grasa o por qué se van a endurecer las arterias? Mire, hay varias razones. Primero, una dieta obviamente poco saludable, colesterol malo, colesterol de alta densidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues eso se va a ir amontonando en nuestras arterias, las va a ir obstruyendo y la sangre ya le va a costar pasar por allí. Puede ser por la obesidad, puede ser también por la edad, puede ser por el tabaquismo, por el consumo de alcohol, incluso el estrés puede hacer que nuestras arterias se endurezcan y puede hacer que nosotros luego tengamos afecciones. ¿Qué cosas nos pueden pasar? Bueno, pues si la sangre no puede pasar bien por acá o por otra arteria, pues el corazón aumenta la presión, tiene que hacer más fuerza. Y eso aumenta la presión cardíaca y eso puede hacer que se produzcan derrames, que se rompan algunas arterias, que no aguanten la presión, que ocurra un derrame. Puede ser en un miembro superior, en un miembro inferior, puede ser en la misma cabeza, que ya sería más complicado si eso llegara a pasar en una arteria de la cabeza. Se pueden producir trombos de sangre. Cuando la sangre se queda quieto en un lugar, se puede volver en un trombito de sangre. Y ese trombito pues, puede producir para nosotros una trombosis en alguna parte de nuestro cuerpo. Se pueden producir infartos. Puede taponarse tanto al punto de que la presión interna es tan grande porque entra sangre, pero no tiene por dónde salir, que el corazón se infarta. Se rompe alguna parte del corazón o se rompe alguna de las arterias. Si nota todo lo que puede pasar. ¿Cómo nosotros podemos evitar esto? Pues bueno, hagamos todo lo contrario. Si en lugar de comer colesterol malo, consumimos grasas saludables, por ejemplo, las que están en vegetales como el aguacate, por ejemplo, como el coco, el aceite de oliva o en los frutos secos, pues obviamente ese colesterol bueno es lo importante porque de una forma u otra nos puede ayudar a limpiar las arterias. Se adhiere al colesterol malo y puede ir empezando a limpiarnos de a poquitos. También si nosotros evitamos el tabaquismo, el alcohol, si llevamos una vida más tranquila, no nos estresemos por todo, no peleemos con todo el mundo, no nos enojemos por todo, porque eso también hace que nuestro sistema circulatorio empiece a sufrir, que empiecen a endurecerse en las arterias y eso luego puede traer otras enfermedades, entonces a llevar una vida tranquila. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa bien especial. Vamos a hablar acerca de los dos tipos de circulación que tenemos en nuestro cuerpo. Recuerde que nosotros tenemos circulación mayor y circulación menor. A la circulación mayor también se le conoce como circulación general o sistémica. Y recuerde que a la circulación menor también se le conoce como circulación pulmonar. Entonces, mire, vamos a empezar hablando de la circulación menor. La circulación menor es aquella que empieza cuando la sangre llega de la vena cava superior y la vena cava inferior, llega al ventrículo derecho. Una vez que esa sangre llega aquí, recordemos que gracias al movimiento de sístole y diástole, va a ser expulsada por las arterias pulmonares. ¿Para qué? Pues para dejar ahí el dióxido de carbono, tomar oxígeno y ahora se devuelve por las venas pulmonares. ¿A dónde va a llegar? Pues va a llegar ahora a la aurícula izquierda. Ese momento en el que la sangre ingresa a la aurícula, de la arteria pulmonar ingresa al pulmón y de las venas pulmonares nuevamente regresa al corazón, eso se le conoce como circulación pulmonar o circulación menor. Entonces, si notan, la sangre llega al corazón por las arterias, va a los pulmones, deja el dióxido de carbono, toma oxígeno y vuelve otra vez al corazón para que pueda ser impulsada en todo el cuerpo. Esa es la circulación menor. ¿Cómo es la circulación mayor? Una vez que la sangre rica en oxígeno ha llegado aquí a la aurícula izquierda, es expulsada al ventrículo izquierdo, de ahí pasa la arteria aorta. Una vez que pasa la arteria aorta, se va regando. Entonces, una va para el cerebro, otra parte de la arteria va para los miembros superiores, otra va para los miembros inferiores. Y en este recorrido, ¿qué va a hacer la sangre? Pues va a ir rica en oxígeno, le va a entregar oxígeno a los tejidos para que puedan respirar, para que puedan hacer su metabolismo y van a recoger dióxido de carbono. Cuando llega al sistema digestivo, va a tomar sustancias nutritivas y se la va a entregar también a los tejidos. Y luego de los tejidos va a recoger sustancias de desecho. Y cuando llegue al sistema excretor, en especial a los riñones, allí van a dejar todas las sustancias de desecho. Ya esta sangre que ha hecho de todo, ha entregado oxígeno, ha recogido dióxido de carbono, ha tomado nutrientes, ha expulsado desechos, ahora nuevamente vuelve al corazón para volverse a cargar nuevamente de oxígeno.
Esa circulación que acabamos de describir, que le va a dar la vuelta a todo el cuerpo, esa circulación se le conoce como circulación mayor, o también se le conoce con el nombre de circulación general o circulación sistémica. Esos son los dos tipos de circulación que tenemos. Bueno, yo espero que esta clase haya sido de tu agrado. Si no te has suscrito a mi canal, considera la posibilidad de hacerlo. Seguro que vamos a aprender mucho. También te invito a dejar tu comentario. Si hubo algo de lo que no hablamos en esta clase. Hola muchachos. ¿Listo? Ahora empiezo con las preguntas. ¿Listo? ¿Cuáles son los tres tipos de células que encontramos en el sistema circulatorio? Gracias, Isabel. Ahora, ¿cuál es la función de las plaquetas? Gracias, Isabel. ¿Cuáles son los tres tipos de vasos sanguíneos? Vuelvo a repetir. Sí, el hecho, Isabel. Es el vaso sanguíneo que lleva el CO2, o el dióxido de carbono. Las leo. Es el vaso sanguíneo que lleva la sangre cargada con dióxido de carbono. Es las, las venas. Bueno, si las venas son las que llevan el dióxido de carbono, ¿cuáles son las que llevan el oxígeno? ¿Cuál es el vaso sanguíneo que lleva la sangre con oxígeno? No, la válvula, la válvula prácticamente estoy preguntando, es el vaso sanguíneo que lleva eh, la sangre con oxígeno. ¿Está? Listo. El vaso sanguíneo. Es que la válvula ya hace parte del corazón. Ahorita me estoy preguntando
las partes de las válvulas de corazón. ¿Listo? Porque son cuatro. Entonces tenemos cuatro cámaras en el corazón. El corazón es denominado un corazón tetracameral. ¿A qué hace referencia con tetracameral? Es que tenemos cuatro cámaras en el corazón. ¿Listo? Las que llevan la sangre oxigenada con oxígeno son las venas, son las arterias, perdón, arterias. ¿Listo? Ahora, ¿qué función cumplen los capilares? Sí, hay un intercambio de glóbulos. ¿Listo? Un intercambio de glóbulos de los que están con CO2, dióxido de carbono, de los que están con oxígeno. Bueno, ahora, el corazón. Así ahí tienes toda la razón. Transporte de glóbulos. Glóbulos rojos a la vez. Para ese intercambio, los que están cargados con oxígeno y los que están cargados con dióxido de carbono. Bueno, ahora, ¿cuántas venas pulmonares hay? Listo. Hay cuatro venas pulmonares. Bueno, cuatro vasos sanguíneos. Era el número cuatro vasos sanguíneos. ¿Listo? Porque son las arterias que envían. Bueno, las primeras son venas. Las venas envían la sangre con dióxido de carbono a los pulmones para el intercambio gaseoso y las, las venas que llevan el dióxido de carbono para el intercambio gaseoso en los pulmones y las que devuelven que van con oxígeno. Y son las que llegan con sangre rica en oxígeno. Bueno, entonces son dos. Porque son estos, porque es por cada pulmón que hay. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el movimiento de dístole? De sístole. ¿Es de relajación o contracción? La diástole es de relajación y la sístole es de contracción. Bueno, ¿cuáles son los dos tipos de contracción? De circulación, perdón. Con esta terminó la clase. Entonces, hay dos tipos. La circulación menor, que hace referencia
solo la circulación pulmonar, la cual es la que ayuda a ese intercambio gaseoso. Entonces, llega sangre rica en CO2 y se va y sale rica en O2, en oxígeno. Bueno, y la circulación que es la circulación general, que es la circulación que recorre todo el cuerpo, llevando nutrientes y recogiendo desechos. ¿Listo? ¿Cuáles son los que limpian la sangre? El, el, esa que cero. Esa sangre se va a los riñones. ¿Listo? Que es la que lleva todo el desecho. Muchachos, acá dejo la clase. Bueno, nos vemos hoy en 8. Chao. Chao, profe, gracias. Esto, chao, Ariela.